Bueno, vamos a hacer un ejercicio de apoyo a la definición del trabajo, ¿no? Y a la aplicación del mismo. Dice así: una fuerza constante de 25 newton actúa sobre un cuerpo de 10 kilos de masa que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección de la fuerza. Si el cuerpo se desplaza a 10 metros y el coeficiente de rozamiento es 0,1, determina, por un lado, en el trabajo realizado por la fuerza aplicada. En el B nos piden el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y en el C el trabajo total, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar nuestro cuerpo. Este cuerpecito tiene una masa de 10 kilos, ¿vale? Hay una fuerza que se está desplazando a lo largo de un plano horizontal, en el plano horizontal, es decir, que la dirección de desplazamiento es horizontal. Puede ir para allá o para acá, pero es horizontal. Pero te dice que es en la misma dirección de la fuerza, es decir, que fuerza y desplazamiento están en la misma línea, en la misma dirección, la misma recta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar pues las fuerzas correspondientes. Por una parte podemos decir que esta puede ser la fuerza constante de 25 newton, ¿vale? Vamos a ponerle, como es un vector, su dirección y sentido, 25 newtons y, o en nuestro caso en módulo sería 25 newtons, ¿vale? Luego nos hablan de que hay un rozamiento. El rozamiento siempre se opone al desplazamiento. Entonces, en nuestro caso, vamos a borrar acá, el desplazamiento se va a producir en esa dirección, ¿vale? Vamos a poner que el desplazamiento sea en esta dirección. Y entonces, como estaba diciendo, la fuerza de rozamiento se opondrá a el desplazamiento o el movimiento, al sentido que tenga. Bien, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Fijaos, hay dos fuerzas aplicadas en un mismo cuerpo, es decir, habrá una fuerza resultante que pues hará el trabajo correspondiente en el cuerpo. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza aplicada, solo te están pidiendo en el apartado A que calculemos el trabajo que realiza la fuerza F. Solo esa, aunque además hay otro trabajo debido a la fuerza de rozamiento. Entonces, a ver un momentín. Entonces, en nuestro apartado A nos pedirán calcular ese trabajo, ¿vale? Trabajo de la fuerza F sería igual a F, al módulo de F, por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman ambas fuerzas, fuerza F y fuerza D. Vale, como la fuerza F y el desplazamiento, que lo vamos a colocar acá, ¿no? Es decir, nuestro vector desplazamiento estaría en esa dirección, ¿vale? El vector de desplazamiento serían 10 metros y, ¿de acuerdo? Vale, entonces, nuestro trabajo, el debido a la fuerza F, sería igual a 25 newton por 10. Siempre acordaros, unidades del sistema internacional, ¿eh? Unidades del sistema internacional, es decir, fuerza en newtons y desplazamiento en metros. ¿Ok? Vale. Y ahora el coseno del ángulo que forman, 0. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. Este ángulo es el ángulo que forman F y D. Bueno. Bien. Entonces, el trabajo realizado por F sería igual a, en este caso, 25.250 julios.
Muy bien, en el apartado B nos piden solo y exclusivamente el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Bueno, pues la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman, esta vez este es el ángulo que forman la fuerza de rozamiento y D, ¿vale? Entonces, este ángulo, el ángulo es alfa es igual a 180 grados, ¿lo veis? Mirad, ¿por qué es 180 grados? Porque la fuerza de rozamiento y D tendrán 180 grados. D va en el sentido de las X positivas y la fuerza de rozamiento en el sentido de las X negativas. Por eso el ángulo es de 180. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar esto. Y entonces volvemos a calcular. La fuerza de rozamiento, ¿a qué era igual? A nu por n, por d, por el coseno de alfa. Vale. Ya sabemos que nu es, nos han dado el valor y sería igual a, aquí está, 0,1, vale, 0,1. Vamos a poner aquí n por el desplazamiento que serían 10 metros por el coseno de 180 que es menos 1. Vale, nos queda entonces calcular n. ¿Cómo calculamos n? Bueno, pues sabemos además que en el cuerpo no solamente hay esas fuerzas aplicadas, también está el peso, P, que es igual a m por g, y la normal, que siempre aparece como consecuencia de que el cuerpo está soportado encima de una superficie, ¿vale? Es la reacción de la superficie sobre el cuerpo. Como el cuerpo no se eleva ni se hunde sobre la superficie, ¿vale? Pues entonces tenemos que llegar a la conclusión de que N y P han de ser iguales, es decir, el cuerpo está en equilibrio en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, como n es igual a P, pues n en módulo podemos decir que es igual a la masa por G. Como la masa nos la dan, n son 10 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? De lo cual deducimos que estos son 980 newton. Eso es el valor de la n. Y este va a ser el valor que sustituyamos ahí. El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a 0,1 por 980 por 10 y por menos 1 del coseno de 180. ¿Vale? En este caso, pues el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos 980 julios, ¿vale? No sé si os habéis enterado que la fuerza total, o sea, el trabajo total, en este caso, mejor dicho, que es lo que nos piden en el apartado C, se calcularía como la suma de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas, es decir, la fuerza F y la fuerza de rozamiento, ¿vale? Nadie se ha preguntado por qué N y P no realizan trabajo, porque son dos fuerzas que hemos nombrado y nadie ha dicho nada de ellas. Resulta que el trabajo que realiza la fuerza N y la fuerza P es cero con respecto al desplazamiento. ¿Por qué? Porque N con respecto a D forma un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 es cero, luego su trabajo es cero. Igual le pasa al peso. El peso hace un trabajo con respecto al desplazamiento
igual a 0, por la misma razón que n, es decir, el ángulo que forman P y D son 90 grados, con lo cual el coseno del ángulo sería 0 y su trabajo por tanto son 0, es decir, cualquier fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza un trabajo, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos hecho los cálculos, vamos a borrar un poquito más rápido, ¿vale? Vamos a calcular ahora, ya que tenemos poco espacio, el apartado C, ¿vale? Bueno, pues en el apartado C, entonces, nos piden calcular el trabajo total, es decir, el trabajo realizado por F más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento más el trabajo realizado por N más el trabajo realizado por P. Estos dos hemos dicho que son 0 porque son perpendiculares al desplazamiento, ¿vale? Perdón. Entonces, el trabajo total no sería más que sumar los números correspondientes al apartado A y B, ¿vale? En el apartado A creo recordar que nos daban 250 julios, el trabajo realizado por C, y en el caso de la fuerza de rozamiento, pues sería menos 980 julios, ¿vale? Con lo cual el trabajo total sería la suma de ambos, menos 730 julios. Ese sería el trabajo total que sufre ese cuerpo.